Por acá don Jaime de la Torre nos pide que comentemos sobre la contribución vehicular que rige a partir de este año en Pichincha. Ayer comentamos, por si no lo escuchó, escuche nuevamente el cierre del comentario. Y si no, este sábado tengo entendido que la prefecta de Pichincha va a tener una entrevista con Olga Velasco en el segmento Me Importa Pichincha, donde va a explicar a detalle cómo es que se tomó esta decisión, no por parte de ella, sino por parte de la Cámara Provincial, es decir, el Consejo Provincial de Pichincha, en dos debates, tanto en comisión como también en el pleno del Consejo, y fue aprobado por la mayoría, así que no fue una decisión dictatorial de la prefecta, como algunos quieren hacernos creer. Como les decía ayer, que a ratos nos molesta que nos toque aportar algo más, sí, es verdad, pero veamos la proyección de gastos, ¿no? Cuando tengamos que pagar el impuesto a la renta, cuánto nos va a tocar aportar a quienes ganan más de $2,000. Es un incremento de 1.700%. Acá se trata de una contribución vehicular. En mi caso me toca pagar de auto y de moto. En total $27 al año. Con $27 yo lleno el tanque de mi auto 2 veces por semana. Solo les hago esa reflexión. Y si esa plata sirve para mantener en buen estado las vías de la provincia, mejor. 18 provincias en el país tienen este tipo de contribuciones, que además está facultado por el Código Orgánico de Ordenamiento Territorial, COTAD. No es que en Pichincha se inventaron esto y lo hicieron en contra de lo que dice la Constitución, no. El COTAD faculta a los gobiernos autónomos descentralizados, como las prefecturas, a aprobar y a tener vigentes este tipo de contribuciones o de tasas. E insisto, si sirve para mantener en buen estado las vías de la provincia, en buena hora. Por eso es que la red vial rural de Tungurahua o de Chimborazo está en buen estado, porque ellos tienen desde hace 10 o 12 años vigente esta contribución. Acá recién se ha aprobado. Hay provincias, le cuento don Jaime, hay provincias en donde la contribución llega hasta los $70. Acá usted va a tener que pagar, si tiene un auto, $18, es decir, su aporte es de $1.50 por mes, así que no se escandalice tanto. 7:08 de la mañana, siga a Radio Pichincha para informarse sobre esta y otras cosas también. En redes, estamos en TikTok, en Facebook, en Instagram, en Twitter. E infórmese también a través de nuestra página web www.pichinchacomunicaciones.com.es. Toda la información nacional de la política, de la economía, de lo cultural, lo artístico, lo científico y lo deportivo, usted lo va a encontrar en nuestra página web www.pichinchacomunicaciones.com.es, y donde quiera que usted se encuentre, don Jaime, si está en Australia o está en la China o en la India o donde sea que usted se encuentre, va a poder escuchar la señal de Radio Pichincha en línea a cualquier hora del día, los 7 días de la semana. Por acá dice doña Gladys Patiño, en Cuenca pagamos $22 por la contribución vehicular. Acá van a ser 18, don Jaime, vea, si viviría en Cuenca le iría peor. Profe, cuéntenos qué tenemos hoy para el comentario. Primer tema para el comentario. El gobierno oficializa la entrega de proyecto de ley de seguridad y fortalecimiento de la fuerza pública a la Asamblea Nacional, mientras el presidente Lasso solicita que el partido entre Ecuador y Brasil se juegue con el 50% de aforo. Punto Noticias. El gobierno presentó en la tarde de este martes 25 de enero a la Asamblea Nacional el proyecto de ley orgánica de seguridad integral y fortalecimiento de la fuerza pública. Entre los principales aspectos, la ley faculta el uso progresivo de la fuerza a los agentes policiales y propone mecanismos legales para protegerlos. El cuerpo legal tiene 24 páginas con 46 artículos que están divididos en un título preliminar y 7 títulos, 2 disposiciones generales y 2 transitorias. Asimismo, la normativa incluye otro eje sobre la cooperación entre la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas en el ámbito de la seguridad ciudadana y mecanismos de defensa legal para proteger a los agentes del orden cuando realizan una intervención para garantizar la seguridad de los ciudadanos. Además, el proyecto propone un conjunto de reformas al Código Orgánico Integral Penal COIP con el objetivo de solucionar vacíos y contradicciones que impiden realizar el trabajo respectivo a las fuerzas del orden. Además, en la mañana, el presidente de la República anunció, entre otras cosas, que durante los 4 días de asueto
por el feriado de carnaval, el impuesto al valor agregado IVA que se pague en todos los productos de consumo bajará del 12 al 8%. En la Ley de Reactivación Económica que se aprobó por el Ministerio de la Ley en diciembre del año pasado, se faculta al primer mandatario decretar una disminución del IVA durante algunos días del año. Debido a esto, anunció que en el feriado de carnaval se disminuirá el IVA en todo el país del 12 al 8% con el fin de dinamizar el sector turístico, dijo. Asimismo, se informó que el primer mandatario solicitó al COE Nacional que analice nuevamente la posibilidad de que el encuentro entre Ecuador y Brasil por las eliminatorias se juegue con un aforo del 50%. Este miércoles 26 de enero a las 15 horas, en sesión plenaria, el COE Nacional evaluará este tema tomando en consideración los datos más actualizados de la situación epidemiológica, señalaron en un comunicado. En el segmento Pichincha Opina, la palabra tiene Alexis Moncayo. Gracias, profe. 7:11. Qué bestia, cómo camella el precio. Ayer sí nos ha dado harto material para comentar el día de hoy. Tuvimos que meter todo en un saco, le decía a la Meli hoy en la mañana. Bueno, a ver, quizás empezar por lo... Bueno, hay cosas que son súper coyunturales. Estaba el tema del aforo en los estadios y esta intervención que tiene el presidente pidiéndole al COE que... Bueno, eso dejamos para después. Empecemos quizás por lo más importante, bueno, que no deja de ser importante, sí, porque es un tema de salud, pero... A ver, vamos por el tema de la seguridad. Yo quisiera que la Meli y el equipo de producción nos ayude poniendo en pantalla el tuit del presidente, anunciando con mayúsculas en el título: cumplimos por la seguridad de los ecuatorianos. Me avisan si tenemos ya en pantalla el tuit, mi querido Carlitos. Está en pantalla, ¿no? Ahí lo pueden ver ustedes. Hoy firmé el proyecto de ley orgánica de seguridad integral y fortalecimiento de la fuerza pública, cumpliendo el compromiso anunciado el domingo pasado. Tiene como objetivo fortalecer a la fuerza pública y dar respaldo a su labor. No volverán a sentirse desprotegidos en el cumplimiento de su deber. Proponemos un solo cuerpo normativo que permita desarrollar acciones y mecanismos para la labor conjunta entre las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional con el fin de dar una respuesta integral a la seguridad. En la foto, el presidente posando junto a la ministra de Gobierno, que está en su puesto inamovible, y el secretario jurídico de la presidencia, el doctor Fabián Pozo. Muy bien. Estaba revisando el texto de la norma legal. Primero aclararles un temita en particular. A ver, y haciendo ayer las consultas a quienes son los especialistas en la materia, uno de ellos, el querido amigo Javier Aguilar, quien es abogado de profesión y que ha sido asesor legislativo y conoce bastante bien el procedimiento parlamentario para la aprobación de una ley ordinaria, que es esta, como es del ámbito de la seguridad y no es económica, no entra por la vía de lo urgente, para lo cual la Asamblea tendría apenas 30 días, ¿no? Cuando es urgente, como por ejemplo pasó con la reforma tributaria, ahí la Asamblea tiene 30 días. En esta, el plazo es muchísimo más flexible. Tan flexible que, según lo prevé Javier, en la respuesta que me daba, podría extenderse hasta 9 meses. Y ahí quiero hacer una lectura política junto a ustedes. Primero, decía Javier, este proyecto de ley que ha sido enviado a la Asamblea y que en buena hora llegó por una vía más regular. Fue la ministra de Gobierno, me parece, que también posteó fotos a la Asamblea a entregar por secretaría, como tiene que ser, un proyecto legal como este, un proyecto de ley como este. Ya no hubo alfombra roja, ya no vinieron los gobernadores de todo el país, ya no hubo escolta militar, ya no hubo toda la guardia pretoriana que suele acompañar a las autoridades, como hizo antes para entregar el proyecto de ley de reformas a la ley de educación superior y el proyecto de ley Fanesca, ¿no? Ese que incluía temas económicos, tributarios, laborales, ambientales, mineros, etcétera. Acá fue la ministra, entregó como suele ser siempre, acompañada del secretario jurídico y listo. Entonces Javier dice, a ver, de aquí va al CAL, al Consejo de Administración Legislativa. El Consejo de Administración Legislativa tiene que abocar conocimiento del proyecto que ha enviado el presidente y tiene que calificarlo para enviarlo a una comisión. En este caso podrían ser 2 las comisiones especializadas que podrían tener la responsabilidad de
llevar adelante el trámite de esta ley. Podría ser o la Comisión de Asuntos Internacionales, Soberanía y Seguridad, yo entendería que debería ser esa, que además está presidida por el jefe de la bancada de Creo, el señor Juan Fernando Flores, o podría recaer sobre la Comisión de Justicia, tomando en cuenta de que este proyecto de ley tiene algunas reformas legales, por ejemplo, al Código Orgánico Integral Penal. Podría ser un pretexto también para enviarla a la Comisión de Justicia. A cualquiera de las dos comisiones que vaya, yo no le encuentro el pero ni problema de que así sea. La comisión tiene que elaborar un informe para primer debate, de ahí llegar al pleno y de ahí nuevamente regresar a la comisión para que ésta elabore un informe para segundo debate, incluyendo todas las observaciones, recomendaciones, modificaciones, etcétera, 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 que plantee el pleno. De ahí pasa nuevamente a segundo debate en el hemiciclo parlamentario, donde participan no los 11 o 10 o 9 de la comisión, sino los 137 legisladores. Viene la participación del Ejecutivo como colegislador y su posibilidad de vetar parcial o totalmente dicho proyecto. De ahí regresa nuevamente a la Asamblea para su ratificación del texto o allanamiento al veto presidencial. Y sin trabas, nos dice Javier, todo este proceso podría durar hasta 9 meses. Es casi un embarazo. De ahí hay una lectura política. El tema de la seguridad es un tema indudablemente urgente, ¿no es cierto? Porque mientras la Asamblea tramita este proyecto de ley, a ustedes, a nosotros, nos van a seguir robando, nos van a seguir atracando, nos van a seguir matando, nos van a seguir amedrentando los delincuentes. Los delincuentes no trabajan, entre comillas, con los tiempos legislativos, esos no están fijándose, y como conversábamos ayer con el doctor Pablo Encalada, los delincuentes les vale las reformas legales, al COIBO, a cualquier otra normativa que tenga que ver con la seguridad. Ellos no están con la ley bajo el brazo, por eso son antisociales y son delincuentes. Ellos actúan al margen de la ley, les importa un bledo lo que diga la Constitución, el Código Integral Penal, el Código de Seguridad, etcétera. A los delincuentes les importa un rábano la ley, por eso actúan al margen de la ley. Entonces, en eso, si se toma 9 meses la Asamblea para tramitar este proyecto legal, yo creo que nuevamente la Asamblea va a incumplir con el 11º mandamiento, que es no dar papaya. Entonces, como se va a demorar, porque además me imagino yo, hay otros temas que además por prelación los estará tratando la Asamblea durante todo este tiempo, que tendrá que ir como posponiendo lo otro, ¿no es cierto? Si fíjense ustedes que para llegar al primer debate de las reformas a la Ley Orgánica de Comunicación, que no es un tema ni urgente ni tan necesario para los 17 millones de ecuatorianos como sí para los dueños de los medios, les ha tomado 7 meses. Entonces, si se toman los 9 meses que dice el doctor Javier Aguilar, es el pretexto perfecto para que nuevamente el presidente diga que quienes se oponen a la seguridad o a los trabajos de seguridad o al mejoramiento de la seguridad o atender la seguridad de los ecuatorianos es la Asamblea. Que son los asambleístas los que no le permiten al gobierno trabajar por la seguridad de los ecuatorianos. O sea, es que ya lo estoy viendo. No necesito consultar a la cartomántica que lleva Carlos Vera a sus entrevistas para decirles lo que les estoy diciendo. Y será un nuevo pretexto para que el presidente retome nuevamente el discurso de la muerte cruzada y pretenda mandar a la casa a los 137 legisladores, si es que se demoran los 9 meses a los que se refiere Javier. Pueden demorarse menos. Si se demoran 6 meses, igual el presidente tendrá el pretexto para decirles que la Asamblea son los que se oponen a trabajar por la seguridad de los ciudadanos. Porque hemos vivido de eso, de la pugna entre el presidente y la Asamblea. Porque eso le ha permitido además al presidente estar a flote. Porque eso le ha permitido al presidente además sostener su relato, de que los malos siempre van a ser los otros. De que los que no le dejan gobernar son los golpistas, de que el triunvirato del golpismo, de que la Asamblea, de que tales y cuales, de que los istas, los tales istas y no sé qué, son los malos que no me dejan gobernar. Bueno,
va a repetir nuevamente ese discurso en caso de que la Asamblea se tome todo este tiempo que debería transcurrir para aprobar la ley de seguridad. Ahora, en el documento que ha enviado el presidente hay unos datos que sin lugar a dudas son escandalosos y son espeluznantes. El problema de inseguridad post pandemia, y para dimensionar el problema, dice el texto del proyecto de ley enviado a la Asamblea, vale empezar por el dato más dramático. La tasa de homicidios intencionales ha aumentado drásticamente. Entonces, en números de muertes, en un histórico, desde el 2014 al 2021, aquí no consta todavía 2022 y hubiera sido muy bueno que también incluyan el dato comparativo entre enero del 2021 y enero del 2022, lo que va de este nuevo año, porque tengo entendido que se han más que duplicado los casos de asesinato. Va así, en 2014 hubo 1.311 homicidios, una tasa anual del 8,18%. En 2015, 1.051, hubo un descenso, una tasa anual de 6,46%. En 2016 se redujo todavía más, 961 homicidios, es decir, 5,81%. En 2017, que fue el último año de gobierno de Correa, hubo 972 homicidios, un 5,79%. En el 2018, ya gobierno de Lenín Moreno, 995 homicidios, 5,84%. 2019 ya hay un incremento más o menos considerable, 1.188 homicidios, 6,88% tasa anual. 2020 ya se vuelve un año más crítico, a pesar de que estuvimos buena parte de ese año encerrados. 1.371 homicidios, es decir, el 7,83% en tasa anual. Y fíjense el dato del 2021, porque lo que hace es duplicar las cifras del 2020. En el 2021 hubo 2.496 homicidios, es decir, el 14,06% de tasa anual de homicidios intencionales. El proyecto de ley es interesante ya en su contenido, porque establece normas y reglas para garantizar de alguna forma la seguridad integral y el fortalecimiento de la fuerza pública, como lo denomina el presidente, pero lo fundamental es que, y dice eso en el artículo 1 del título preliminar, que esta ley tiene como objeto el regular el uso de la fuerza por parte del Estado y los agentes que conforman la fuerza pública, así como reformar las disposiciones relativas a la seguridad pública y del Estado y al derecho penal y procesal penal en cuanto afecten la seguridad ciudadana. Adicionalmente a eso, regula el uso progresivo de la fuerza, y creo que lo que hace bien este proyecto de ley, en lo que le estaba revisando, es determinar cuál va a ser el ámbito de la competencia en seguridad y al momento de operar, y también la legitimidad que van a tener el personal de la fuerza pública para intervenir cuando hayan casos, como por ejemplo en el que participó el policía Olmedo. Yo lo que espero y confío, y en eso la Asamblea va a tener que hacer un buen trabajo para colegislar y modificar la norma, es que este proyecto de ley que ha enviado el presidente no le dé impunidad al policía que, como decía ayer, por ejemplo, el doctor Pablo Encalada, actúe no en el momento en que se está perpetrando el delito, sino posteriormente. O sea, cuando no actúe en defensa propia o en defensa de la víctima. Disparar por la espalda, por ejemplo, o disparar a una persona desarmada. Ojalá este proyecto de ley no se convierta en el pretexto para dar impunidad a quienes llevan un uniforme. Casos hay en la historia de este país. Hace poco nomás recordábamos el caso de los hermanos Restrepo, que es todavía más escandaloso,
porque los dos adolescentes ni eran delincuentes, ni eran narcotraficantes, ni eran terroristas, ni eran nada. Eran dos adolescentes, a los que la policía simplemente decidió secuestrarlos, maltratarlos, torturarlos, asesinarlos y desaparecerlos. Impunidad total. En el caso de los Restrepo, que no se vuelvan a repetir casos como esos y que esta ley no se convierta en el pretexto para darles impunidad a policías y militares. Solo eso, nada más sobre este tema. Lo otro, el COE había ya resuelto que el partido Ecuador-Brasil se juegue sin público, y parecería que, como ya ha sido costumbre en este país, nos está gustando ir como en contracorriente. O sea, en el mundo entero hay un repunte y un rebrote de contagios. Y en el mundo entero están conscientes de que Omicron se ha convertido en una variante bastante agresiva y que tiene la posibilidad de circular con muchísima velocidad. Solo en este país catalogamos a Omicron como una gripecita. Hemos escuchado en este espacio de noticias y en otros también a especialistas en temas médicos decir que todavía no hemos pasado este nuevo pico de contagios, que probablemente lo estaremos superando a mediados o finales del próximo mes, febrero. Sin embargo, acá ya se han empezado a enviar mensajes de que la cosa está mejorando, y sorpresivamente, de una semana en que, por ejemplo, a Quito le ponen en alerta roja y nos escandalizan, a pesar de que se van de descanso el fin de semana las autoridades cantonales y recién retoman las reuniones del lunes, y el lunes llegan y dicen, a ver, bueno, sí está crítica la situación de los contagios en Quito, pero nos vamos a bajar a naranja la alerta. Y entonces uno como ciudadano se pregunta y dice, bueno, ¿estas decisiones son técnicas? ¿Son consultadas con los especialistas médicos? ¿Están hablando con los directores de los hospitales para saber cómo está la capacidad hospitalaria en Quito? ¿O son decisiones políticas? ¿O son decisiones basadas en las presiones de los grandes grupos de poder y grupos económicos? Son dudas. Yo no lo afirmo, son dudas. Y son dudas legítimas, que las puedo tener yo, que las pueden tener ustedes o cualquier otra persona, ¿no es cierto? En este caso, lo que ha hecho el presidente es, con este comunicado, que ya la Meli lo va a poner en pantalla, a través de la Secretaría General de Comunicación, y el Carlitos me va a decir si lo tenemos ya al aire para que ustedes lo puedan ver conmigo. Ayer, 25 de enero, por cierto, hoy es miércoles 26, la Secretaría General de Comunicación de la Presidencia publicaba este comunicado. La Secretaría General de Comunicaciones informa que tras la solicitud de la Federación Ecuatoriana de Fútbol de reconsiderar la realización del partido Ecuador versus Brasil con la presencia de público con aforo limitado, el presidente de la República, Guillermo Lasso, ha solicitado al Comité de Operaciones de Emergencia, COE Nacional, que nuevamente analice bajo criterios técnicos la posibilidad de efectuar el encuentro deportivo con el 50% de aforo. Este miércoles 26 de enero a las 15 horas, en sesión plenaria del COE Nacional, evaluará el COE este tema, tomando en consideración los datos más actualizados de la situación epidemiológica. Para mí la suerte está echada. El presidente y la Secretaría de Comunicación piden al COE que analice bajo criterios técnicos. Yo les venía hace un rato diciendo que hay presiones de todo tipo para cambiar el tono de la alerta, de roja a naranja. Eso no es casualidad, como tampoco es casualidad que el presidente, por un pedido de la FEF, le pida al COE también que revise su decisión y que analice el posibilitar que el partido se lo juegue con un aforo del 50%. Detrás del fútbol, que es un negociazo de paso, hay muchísimos intereses económicos y hay grupos muy poderosos que están detrás.
ojalá no se sacrifique la salud de la gente, como pasó en la final del campeonato de fútbol anterior, en donde el Club Sport de Emelec violó todas las normas que había impuesto el COE y que después el coronel Zapata dijo, ya se jugó la final, ¿para qué les vamos a sancionar? Ojalá ahora hagan respetar su decisión. Aunque no es cualquiera es que el que les está pidiendo que revisen precisamente esa decisión. Es nada más y nada menos que el presidente de la República, dueño del Banco de Guayaquil, que es el principal auspiciante de la selección ecuatoriana de fútbol. Ahí les dejo eso para que lo tomen en cuenta también y se den cuenta de que detrás de esto hay unos enormes intereses económicos. Entonces van a tener que otra vez poner en la balanza, como el veto a la ley esta que regulaba o controlaba y sancionaba los cobros y débitos indebidos de los cuentaahorristas, o los cuentaahorristas o el banco, y lo que hicieron fue esto, ¿no? El banco. Ahora vamos a ver si es que ponen nuevamente en la balanza la crisis sanitaria y la salud de la gente o los intereses que están detrás de la Federación Ecuatoriana de Fútbol y sus auspiciantes.